de dos grupos de ponentes. Entonces, vamos a iniciar las ponencias que están hoy acá en esta mesa número 15. Pertenecen a la línea temática 1, denominada El desafío de escribir textos académicos y de investigación en educación superior. En breves momentos va a ingresar a Yelén Cavallini, que es la moderadora, pero mientras eso sucede, vamos a ir dando el turno de palabra al primer grupo que va a hacer la presentación y así pues vamos avanzando. Entonces, el primer grupo que se va a presentar es el de José Eduardo Cortés Torres y Andrés Castellanos Melo. Ellos nos van a presentar una ponencia sobre dificultades en la escritura postgradual, revisión del estado del arte. Y luego vendrá la ponencia de Francisco Aiello sobre la composición del estado de la cuestión o del arte en un taller de escritura académica. Entonces doy el turno de palabra a José Eduardo Cortés y Andrés Castellanos. Bienvenidos. Hola, muy buen día para todos. Hola, bienvenido. Gracias, doctora Mirta. Bueno, les presentamos un saludo. Mi nombre es José Eduardo Cortés Torres y mi compañero es Andrés Castellanos Melo. Los dos hacemos parte, bueno, Andrés es comunicador, especialista en comunicación y magíster en comunicación de la Universidad Europea del Atlántico. Es igual que yo, docente del área de Pedagogía y Humanidades de la Universidad Manuela Beltrán. Por mi parte, yo soy licenciado en Humanidades, magíster en Pedagogía y en este momento estoy cursando mis estudios de doctorado y también pues soy docente del área de Pedagogía y Humanidades de la Universidad Manuela Beltrán. El objetivo de nuestra ponencia es mostrarles un poco la descripción del estado del arte que hemos venido recogiendo en este último año sobre dificultades y estrategias en procesos de escritura posgradual. Esta ponencia se enmarca dentro de un proyecto de investigación macro que tiene relación con los círculos de escritura en el posgrado, que hemos venido ya adelantando hace algún tiempo, entonces hace parte de este consolidado. La ponencia de hoy pues tiene como objetivo presentar algunos de los aspectos más destacados con respecto al alto índice de estudiantes de posgrado que no logran en un momento graduarse, ¿sí? Y pues digamos que lo que ha hecho la descripción del estado del arte es mostrarnos qué sucede con cuáles son estas dificultades y cómo podríamos trabajar sobre esas dificultades, cómo podríamos mejorarlas, cómo podríamos reunirlas para generar estrategias, ¿sí? En donde la investigación pueda pues tener un campo mucho más grande. Con respecto ya entrando como tal al ámbito de las dificultades que se identificaron aquí, dentro del estado del arte que se recogió, destacamos algunas investigaciones que revelan esas dificultades, tanto en estudiantes de maestría como en doctorado, ¿sí? En búsqueda de identificar problemas, no solo problemáticas, sino de proponer algún tipo de soluciones pues a lo que se está presentando y al bajo índice de grados en el posgrado, ¿sí? Pues todo enfocado a la tesis. Rey Gómez en este año, en el 2021, presentan una publicación en donde afirman que el proceso de alfabetización académica y el desarrollo de las competencias en el ámbito de educación superior no se están dando de manera adecuada.
él dice que algunos de los programas, ¿sí? No están atendiendo a estas dificultades. Y él menciona que las principales dificultades en la escritura de programas de maestría son selección de información, ortografía y gramática, léxico, dificultades en signos de puntuación, en conectores y demás. Y también destaca que hay una dificultad en la coherencia textual de los textos, ¿sí? Entonces lo que él propone es, pues en ese último momento, la posibilidad de intercambio grupal, ¿sí? Que es algo también a lo que le va a apuntar nuestras conclusiones, a mejorar a los círculos de escrituras, a apuntarle al trabajo interdisciplinario, ¿sí? De otra manera, de igual manera, autores como Castro y Sánchez en el 2016 destacan que el gran reto o la gran dificultad de la producción postgradual es construir una voz, eh, una voz escritural propia, ¿sí? Ellos dicen que han observado que ese es uno de las grandes dificultades, ¿sí? Que muchas veces como que copiamos las voces de otros autores, reproducimos ideas, pero no logramos encontrar una propia voz en la escritura de la tesis. Entonces como que el rol del autor investigador también pierde un poco de esencia, afirman estos autores y lo relacionan con un concepto que me parece muy bonito, que es la implicación de la identidad actoral en los tesistas. Bueno, desde otra perspectiva, autores como Padilla en el 2016 afirman que uno de los principales problemas tiene que ver con no solo ese nivel lingüístico del que nos mencionan otros autores, ¿sí? Que hay problemas de coherencia, de estructuración, de gramática, sino también que existen unas dificultades sociolingüísticas en la escritura, ¿sí? Y esto nos va a llevar a afirmar que existe una dificultad o un desafío también epistemológico y argumentativo. Destacan en las conclusiones, destacan las conclusiones Padilla que debemos generar producción y experiencias previas anteriores a las tesis que le apunten a mejorar los niveles de argumentación en los estudiantes. De igual manera, igual que otros autores, coinciden en que el aspecto curricular debe estar muy relacionado a fortalecer los procesos argumentativos y la capacidad epistémica de los estudiantes, ¿sí? Y aquí estos autores se van encontrando en los puntos y dicen, aquí lo que podemos hacer es fomentar las prácticas de comunidades disciplinares, ¿sí? Algunos autores muestran que o revelan dentro de sus investigaciones que los estudiantes, investigaciones como la de Avendaño en el 2017, muestran que en algunos programas universitarios, a partir de la investigación que ellos plantean, afirman que hay unas deficiencias cognitivas, ¿sí? Que hay unas deficiencias cognitivas que se deben, a las cuales se les debe prestar mayor atención. Entonces, él afirma que se deben diseñar procesos de orientación curricular en donde se mejoren esas habilidades comunicativas en programas universitarios, en donde se rediseñen algunas facultades en cuanto a la producción de textos académicos, ¿sí? Y, y afirma que muchos de esos obstáculos de los tesistas obedecen a que hay una deficiencia en los niveles de pensamiento, que es lo que pues nos afirma Avendaño en el año 2017. Otras investigaciones como la de Mosquera en el 2020 nos afirman que las principales dificultades se encuentran en los procesos de tutoría,
es decir, en el proceso tutorial que acompaña al estudiante. Dicen, el proceso de tutoría está tan individualizado que no se le apunta al trabajo colaborativo y formativo entre los mismos docentes que apoyan las tesis y entre los mismos tesistas. Mosquera propone fortalecer talleres, diplomados, centros de escritura en las universidades con miras de favorecer no solo el contenido disciplinar, sino también el acompañamiento evaluativo. Ya por último, quería destacar la investigación de Bocio en el 2018, quien afirma que es fundamental el proceso que hace el tutor en el momento evaluativo, ¿sí? Él dice que se debe contribuir cada vez más a generar espacios en donde tanto tutores como tesistas fortalezcan los lazos colaborativos y los lazos interdisciplinarios para favorecer así el trabajo colaborativo. Bueno, le doy paso entonces a mi compañero Andrés Castellanos, que nos va a mencionar un poco sobre las estrategias para mejorar estos procesos. Gracias, Eduardo. Desde luego con los buenos días y el agradecimiento por esta invitación. Bien, pues como nos ha mostrado mi compañero Eduardo, pues son varias, a través de varios estudios se ha logrado establecer cuáles son las dificultades que se han presentado en los diferentes ejercicios de centro de escritura o de círculo de escritura o de talleres de escritura organizados en las instituciones de educación superior con miras a que los tesistas principalmente, pero también pues, los estudiantes en general, puedan mejorar en sus capacidades y en sus competencias de escritura, escritura académica. Bien, nosotros también en ese rastreo que hemos hecho, en que hemos encontrado pues diversos trabajos, encontramos allí los trabajos desde luego de Laura Colombo y Elizabeth Rodas, está también los aportes de Guadalupe Álvarez y Gita Di Fabio, que realizan varios trabajos en conjunto. También algunas consideraciones de parte de María Isabel Pozo, Constanza Padilla. Hemos encontrado, ¿sí?, sobre todo en países como lo que es Argentina, México, y algo también en Colombia, sobre qué estrategias han implementado las y los docentes para poder motivar en sus estudiantes esa producción escrita académica, ¿no? Y desde luego poder superar estas dificultades que acaba de mencionar mi compañero. Entonces encontramos que, perdón, una de las primeras alternativas que se ha generado es justamente el construir espacios de trabajo interdisciplinario, que lo acaba de mencionar también Eduardo, ¿no? A veces uno pensaría, es decir, hay varios imaginarios que han corrido en las instituciones de educación superior, en algunas, en cuanto a que el trabajo interdisciplinario pues dificulta mucho más, o sea, puede ser muy rico, pero puede dificultar también el proceso de escritura como tal. Pero lo que han encontrado varios de estos investigadores es que el trabajo interdisciplinario motiva justamente la producción escrita, ¿no? La producción escrita académica y más con miras a lo que es la construcción de tesis, que es el tema que más preocupa a diversas instituciones. Y, por supuesto, agregan que interesante que ese trabajo interdisciplinario tenga un enfoque sociocultural, o mejor, que incluya aspectos que tienen que ver con el cuestionamiento del carácter natural o de la naturalización de las prácticas, ¿cierto? De la enseñanza de esas prácticas vinculadas a la escritura. Es decir, lo que han encontrado es que es importante ese trabajo interdisciplinario, pero hay que acompañarlo de
momento previo en donde se cuestione, se reflexione, ¿cierto? Todas esas prácticas bajo las cuales se ha enseñado o se ha acompañado los procesos de escritura. Y de esta manera se le puede sacar mucho más provecho a ese trabajo interdisciplinario y encontrar otras alternativas de cómo producir y escapar un poco a esa naturalización de las prácticas, que es donde ven muchos de los problemas o que generan algunas de las dificultades que ya comentó hace un momento Eduardo. Lo otro que también insisten muchos investigadores, sobre todo en Argentina, que esto lo han hecho en varias universidades, es el invitar, el incentivar a los estudiantes a participar en actividades comunes y productivas del tipo aprender haciendo. Es decir, el integrar a estudiantes en procesos de investigación, ¿cierto? De tal manera que ellos en ese aprender haciendo, en ese estar ya en lo que es un proceso propiamente de investigación, de alguna manera se vean forzados a cualificar su escritura y a empezar a reconocer prácticas, elementos que les puedan ayudar a mejorar ese proceso escritural. Esto, pues para ellos se considera que aumenta el número de análisis, las transformaciones del texto, es decir, le da mucha mayor calidad al texto, y tiene que ver con una cosa que también muchos insinúan, y es la formalización de estos espacios, ¿sí? Porque si bien, digamos, Calle lo menciona, Calle tiene un artículo muy interesante, muy reciente, del año pasado, en donde menciona el transcurrir de los círculos de escritura, cómo ha sido esa evolución desde los años 80 en las universidades de Estados Unidos y en algunos lugares de Europa, y ya como llega aquí a América Latina y lo que ya se está haciendo en nuestros países, en nuestras universidades. Allí se menciona cómo, si bien comenzaron como casi como unos espacios de culto, ¿no? Los círculos de escritura, los centros de escritura, la promoción de la escritura académica desde estos lugares que no eran formales, cómo a veces la formalización ayuda justamente a que se tomen un poco más en serio y que las personas incluso se involucren con mayor dedicación a estos centros y a los procesos que allí se plantean. Lo otro que también proponen es la creación de grupos de lectura entre pares y la participación en actividades académicas relacionadas justamente con la producción académica escrita. Hablan profesores en Argentina, en la Universidad de Rosario, de, por ejemplo, que los muchachos vayan a lo que son defensas de la tesis, allá le llaman defensa, ¿no? Aquí es la sustentación de tesis. Cómo eso, desde luego, está involucrado allí, ayuda justamente a encontrar algunos elementos que después puedan ser llevados a la práctica, ¿cierto? Al momento de la escritura, y desde luego pueden ser también llevados al momento en que hay esa lectura, esa mirada entre pares de esa producción escrita, que consideran es crucial. Muchas veces el problema es no tanto, o sea, puede que de pronto el estudiante tenga a veces dudas, no se anime a escribir, pero a veces supera esa duda, ¿cierto? Se anima, se arriesga a escribir, pero no encuentra un par con quien pueda, ¿cierto? Debatir, o por lo menos que un par que puedan ver con otros ojos eso que él ha producido. Y que es sumamente importante porque, si bien la mirada del docente o del orientador, sobre todo en los casos de tesis, es muy importante, pues no deja de ser una mirada desde la autoridad. Entonces, como resulta importante poder generar en estos espacios un diálogo realmente entre pares, que es lo que alimenta muchas veces el proceso de escritura. También se habla de una formalización de acompañamientos y retroalimentación constantes y sistemáticas, lo que estábamos diciendo, o sea, la formalización es importante porque en la formalización se
pues uno podría lamentar esto o no, pero ocurre así. Digamos, en la formalización las personas sienten que realmente están en un proceso serio y en un proceso que tiene continuidad, ¿sí? Que incluso va a ser de largo aliento. En cambio, cuando no es tan formal o no tiene elementos formales, ¿sí? O sea, que estén atados a la institucionalidad de las universidades, pues las personas empiezan a dudar de si el proceso va a seguir o que puede tener unas variaciones bruscas, ¿no? De un año a otro, de una época a otra, o que hay personas que precisamente por eso, pues, digamos, entran y salen, están, ¿sí? En ese constante input, output, que no permite que haya una regularidad, ¿cierto? Y que se empiecen a generar unas relaciones de intercambio que son fundamentales en estos centros o círculos de escritura. Y por último, una sugerencia que se hace también y que está atado a lo institucional, es la revisión de la figura del director o tutor, que es bien interesante este último punto. No, pues digamos en la literatura que miramos no es que ya se esté trabajando en esto, solamente está la sugerencia, o sea, encontraron que es importante también mirar este aspecto de la figura de director o tutor de tesis, en cuanto a que quizás en muchos casos no se cuenta con las herramientas pedagógicas para orientar el proceso. Es decir, el docente, la docente, desde luego, tiene un conocimiento vasto del tema que se está abordando en la tesis, ¿no? Pero hay un cortocircuito al momento de comunicar y poder realmente retroalimentar el trabajo del o de la tesista. Entonces ahí hay como un cortocircuito que consideran algunos investigadores se podría resolver a partir de revisar un poco esta figura y e implementar en las mismas universidades procesos, no sé si no lo llaman exactamente si talleres, seminarios, pero algún tipo de proceso formal que esté relacionado con la orientación pedagógica que se debe dar en estos casos y que no muchas veces es la más acertada, ¿no? Entonces, este último pues nos pareció muy interesante y es un llamado, desde luego, desde lo que son nuestras unidades académicas de educación, a pensar también en talleres o en círculos para la orientación de la producción escrita y que esté dirigida, desde luego, a nuestros docentes. Eso es pues lo que tenía por agregar. Gracias. Muchas gracias, Andrés, José Eduardo, muy amables por esta presentación. Ya tenemos con nosotros a Yelén. Buenos días, que es nuestra moderadora de mesa. Bienvenida, Yelén. Hola, ¿me pueden escuchar ahí? Sí, 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 te escuchamos muy bien. Ah. Acabamos de escuchar la ponencia de los colegas de la Universidad Manuela Beltrán. Entonces, te doy el turno de palabra para la presentación de nuestro siguiente ponente. Bien, perfecto. Bueno, ahora vamos a escuchar la presentación de el profesor Francisco Aiello. Su trabajo se titula La composición del estado de la cuestión o del arte en un taller de escritura académica, y él viene a representar a la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina. Francisco, ¿se escucha? ¿estás ahí? Ahí está. ¿Se me escucha? Bien. Sí, se te escucha un poco bajito, pero se te escucha. Bueno, pido disculpas porque yo sé que no se me ve, tuve una serie de dificultades técnicas, así que bueno, tengo que disculparme porque no pude conectarme con el dispositivo que habitualmente uso para estas presentaciones, y estoy usando una PC de escritorio con algunas limitaciones, así que les pido disculpas y créanme que estoy acá de este lado. Gracias a Yelén, entonces, por la presentación. Gracias, por supuesto, a todo
el comité organizador por poner a disposición este congreso y por, digamos, la paciencia que les estoy exigiendo. Bueno, por suerte mandé este humilde PowerPoint como soporte visual, así por lo menos ven algo, mientras que yo hago una especie de columna de radio. Paso directamente entonces a la presentación del trabajo. Yo voy a ir avisando cuándo pasar a la siguiente diapositiva. Esa puede quedar, la segunda, ese estado de la cuestión, que es por donde empieza precisamente el trabajo. Bueno, es un lugar común, aunque no por eso menos cierto, que el texto académico se caracteriza por su ostensible polifonía, la cual se manifiesta de forma explícita a través de las distintas modalidades de citación y de manera implícita mediante ciertas polémicas ocultas, generalmente puestas en marcha respecto de una suerte de doxa. Tal coexistencia de voces en el discurso científico obedece a que todo aporte al conocimiento se sustenta en saberes ya alcanzados en el marco de una disciplina, incluso cuando puede no trazarse un camino de continuidad, sino de distanciamiento. Ahora bien, pese a que el carácter polifónico resulta constitutivo del texto académico, la concentración de citas suele incrementarse en distintas zonas, tales como la metodológica o la teórica, en la que la bibliografía consultada ocupa un lugar central porque permite hacer explícito el tipo de encuadre o enfoque en el que se busca inscribirse el trabajo, acumulándose en largas enumeraciones de autores y autoras gracias a las llamadas citas de sustento. También la propia bibliografía de consulta se revela como objeto privilegiado de atención en el llamado estado de la cuestión o estado del arte, que incluso puede recibir la denominación de antecedentes. Y tal vez en Colombia lo llaman de otra manera que desconozco. En una primera aproximación podemos señalar que se trata de un amplio registro bibliográfico que busca describir el avance del conocimiento acerca de un determinado tema que se estudia o se proyecta estudiar, ¿no? Surge de inmediato una primera dificultad en cuanto a la selección del material, debido a que existe un arco variado de temas en lo referido a las tradiciones de investigación, ¿no? En un extremo se ubican aquellos objetos de estudios originales, cuyo carácter novedoso se explica porque se trata de problemáticas recientes o porque se recuperan cuestiones que fueron despreciadas por modos precedentes de hacer ciencia, ¿no? Por ejemplo, las historias de la vida privada que se empezaron a estudiar a partir de un cierto momento, aunque no eran temas recientes. Y en el otro extremo se encuentran los grandes temas que, pese a la copiosa bibliografía existente, siguen suscitando interrogantes que auspician nuevos trabajos de investigación. Cada uno de estos polos conlleva dificultades propias para la construcción de un estado de la cuestión, ¿no? Ante la primera situación, es decir, cuando hay un tema muy novedoso, dada la inexistencia de trabajos, tal vez sea necesario recurrir a estudios análogos sobre objetos con características similares o la bibliografía general de la disciplina. Por el contrario, frente a la segunda situación, es decir, cuando es un tema muy trabajado, el desafío consiste en renunciar a la exhaustividad para ponderar los aportes que merezcan ser recogidos y en definir con suma exactitud el objeto de estudio y el modo de abordarlo a fin de realizar una selección bibliográfica más sesgada. Estas primeras aproximaciones entonces desacreditan la idea de estado de la cuestión como una organización textual meramente acumulativa resuelta a partir de cierto mecanicismo, ¿no? Es decir, esto parte de una inquietud pedagógica en la que se solicita a estudiantes que armen un estado de la cuestión como si fuera una tarea dada que ya se conoce, ya se nace sabiendo, digamos, como si fuera un saber adquirido de manera espontánea, y creemos que no lo es. En cambio, se trata de una composición compleja en la que intervienen los procesos de selección ya aludidos, a los que se suman criterios de ordenamiento, visto que una vez realizado el recorte de fuentes bibliográficas se imponen decisiones referidas a la organización, ¿no? Algunos temas pueden admitir que se priorice una secuenciación cronológica de los trabajos consultados, aunque las ciencias humanas y sociales, y acá lo estoy diciendo sobre todo desde la crítica literaria, que es el campo donde yo realizo mis investigaciones de base, no siempre se construyen sobre el completo abandono de una cierta perspectiva superada por la siguiente, sino que
se procede a través de movimientos de complementariedad entre enfoques disímiles, claro que de forma criteriosa, teniendo en cuenta que en efecto existen perspectivas teórico-metodológicas que son incompatibles. Por ello, además del ordenamiento lineal, se pueden considerar otros modos que agrupen los textos según disciplinas, en el caso de investigaciones ubicadas en zonas de intersección entre distintos campos del saber o según distintos paradigmas teóricos. Asimismo, y sin afán de, digamos, de agotar las posibilidades de ordenamiento, un principio de organización puede estar regulado por un movimiento que vaya de lo general a lo particular o a la inversa. Además de la selección bibliográfica y de su disposición en el texto, el estado de la cuestión conlleva una actividad evaluativa mediante la cual se destacan trabajos en los que se reconoce mayor sustento para la investigación propia. Esto implica que la valoración de la bibliografía no necesariamente supone un juicio de valor, puede suponerlo, pero no necesariamente, respecto de la calidad intrínseca de ese aporte, ¿no? En cambio, apunta a mesurar el grado de pertinencia como basamento para el nuevo trabajo. Es frecuente que, pese al reconocimiento de la solidez de un estudio, no se le asigne centralidad en un estado de la cuestión, dado que se inscribe en otros paradigmas teóricos o bien examina aspectos diversos del objeto en cuestión, ¿no? Esta es una zona en la que es muy provechoso para poner en práctica estructuras concesivas. Bueno, respecto concretamente de la propuesta pedagógica, porque finalmente esto es un intento de socializar una experiencia en el ámbito de la enseñanza universitaria en la Universidad Nacional de Mar del Plata. El estado de la cuestión, entonces, se resiste a ser considerado como un género autónomo, puesto que suele insertarse como una de las partes de un trabajo mayor. Si bien se constata la existencia de artículos aparecidos en revistas científicas que consisten centralmente en un estado de la cuestión por ofrecer un registro y un balance sobre los avances en un asunto particular, lo más frecuente es encontrar que este tipo de escritos a modo de requisito, tanto en tesis de grado y de posgrado, como en proyectos de investigación o planes de trabajo, ya sean estos individuales o grupales. Claro que su grado de desarrollo varía en función del formato en que se presenta, ¿no? Su extensión es notablemente superior en la tesis, por tratarse de un género de largo aliento, como comentaban los compañeros antes, y en especial por integrar una investigación ya realizada, a diferencia de los proyectos y planes en los que se proponen como una intención ulterior de desarrollo. ¿Pueden, por favor, pasar a la siguiente? Ah, bueno, sí, está bien. No, acá esta es la última, volvamos para atrás. Acá, perfecto, gracias. Acá, perfecto. Nuestra propuesta pedagógica en el contexto de la materia de grado, taller de escritura académica del Departamento de Letras, de la Facultad de Humanidades, como bien dijo, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, como bien dijo la compañera presentadora, se orienta a la escritura, ¿no?, de un estado de la cuestión breve, ¿no? O sea, menos de 1000 palabras, que podría, este es el marco en el que lo ponemos como, que podría formar parte de un plan de trabajo para solicitar una beca de estudiantes de grado de incentivo a la vocación científica, ¿no? Esto en la Argentina ocurre cada año, hay una convocatoria a estudiantes y se llaman así, becas de incentivo a la vocación científica. Se trata de un ejercicio en el que trabajan a partir de un tema asignado por la cátedra, como sucedió durante los dictados de la materia en 2020, que fueron 2 cuatrimestres, o sea, 2 veces dimos la materia, o bien elegido por las y los estudiantes en la edición de 2021. O sea que estamos hablando, ¿no?, de 3 cuatrimestres transcurridos durante el aislamiento social preventivo y obligatorio que se impuso a causa de la pandemia por COVID, ¿no? Como gran número de docentes nos vimos en la necesidad de adquirir herramientas tecnológicas poco empleadas o completamente desconocidas hasta entonces, lo que estoy dando prueba en este acto de torpeza tecnológica. A ello se sumó la recomendación de evitar el dictado de clases sincrónicas por impedimento, o sea, esta recomendación de la facultad, ¿no?, por impedimentos del soporte técnico institucional y por dificultades para la conectividad de un número significativo de estudiantes con poco acceso a Internet
así como falta de dispositivos de uso individual o de un espacio adecuado en el ámbito hogareño, ¿no? Para tomar las clases sincrónicas, ¿no? La sincronía impuso condiciones que desbarataron nuestra dinámica de taller, en la que se explota el intercambio cara a cara a partir de la producción y discusión de textos en cada encuentro, ¿no? Esto de cara a cara se inscribe con los planteos que hacían ayer Guadalupe y Violeta en torno del aspecto dialógico, en el que es muy importante la intervención de docentes y también de pares, como explicaban recién los compañeros. Eso se promueve mucho, lleva un tiempo, lleva clases, pero se va promoviendo la participación activa de los y las compañeras. Estas nuevas circunstancias nos suscitaron incertidumbre sobre el dictado, teniendo en cuenta que durante el dictado presencial siempre se ha revelado necesaria una conversación personalizada y prolongada para que estudiantes sin ninguna experiencia en investigación puedan encarar dificultades propias en lo referido a la delimitación de un posible objeto de estudio, ¿no? Desafío para el que cuentan con alguna preparación quienes se han adscrito una materia, han obtenido una beca, participan en grupos de investigación o se encuentran trabajando en sus tesinas de licenciatura. Es decir, hay un abanico de situaciones muy distintas en el momento del dictado y hay que especialmente contemplar que existen alumnos y alumnas sin ningún tipo de estas experiencias, que los pone en una situación muy difícil al momento de delimitar sobre qué podrían trabajar. Y eso era lo que nos generó la decisión de proponer el tema. Y bueno, se podría discutir, pero fue la solución que encontramos en ese momento. Ya en 2021, con mayor confianza en nuestras aptitudes docentes en el contexto virtual, promovimos el trabajo sobre temas elegidos por estudiantes. Bueno, esta propuesta, esto lo podría adelantar un poco, es decir, esta propuesta de la escritura de un estado de la cuestión se ubica al final del cuatrimestre. Es como una tarea que viene a cerrar y a reactualizar una serie de habilidades desarrolladas a lo largo de la cursada, que tienen que ver en especial con habilidades en torno de escribir la lectura, en un planteo muy cercano a los de Charles Basserman, ¿no? Mediante los cuales, mediante las anotaciones, los estudiantes se vuelven no meros reproductores, sino que de alguna manera van intentando además ser interlocutores de aquello que están leyendo. Del mismo modo, para esta actividad se recuperan algunas habilidades trabajadas en torno de la reseña académica, que digamos que tiene algunos puntos en común con el estado de la cuestión, aunque el estado de la cuestión nunca es sobre un solo texto, pero hay ciertas habilidades vinculadas a la paráfrasis, a la evaluación, a la incorporación de voces ajenas que se pueden reaprovechar, y por último toda una serie de cuestiones vinculadas con el texto expositivo y, digamos, habilidades más generales como la planificación textual y la revisión y autorrevisión de los textos. Bueno, las actividades que planteamos para abordar esto, ¿no? La presentación del tema se hace a partir de la lectura, el comentario y el análisis de distintos ejemplos de estados de la cuestión confeccionados como parte de planes de trabajo para solicitar becas de investigación. Es decir, trabajamos con ejemplos de aquello que esperamos que escriban. Las guías de lectura apuntan a reconocer modalizadores y expresiones mediante las cuales se generaliza, se compara y se evalúa. Se trata de estrategias atinentes a identificar puntos en común entre distintos aportes bibliográficos como criterio para reunirlos, por ejemplo, en un párrafo, o bien para confrontar enfoques entre los trabajos registrados. La siguiente etapa, aunque no necesariamente sucesiva, porque insistimos en que la lectura y la escritura constituyen parte de un mismo proceso, se dirige a la composición del estado de la cuestión a partir de al menos 5 fuentes bibliográficas sugeridas por el equipo docente o bien seleccionadas por las y los estudiantes de acuerdo con la modalidad seleccionada en cada curso. Se procede a una instancia de fichaje de esos textos a la manera de breves reseñas en las que se identifican tesis centrales, así como se analizan aspectos teóricos, metodológicos e incluso
argumentativos, ¿no? Porque la idea no es que se constituyan en meros resúmenes de contenido. A partir de este examen se elabora un plan de escritura vertebrado por algún criterio emergente de la tarea metacrítica que oriente el posible recorrido que el Estado de la cuestión trazará a través de la bibliografía seleccionada. Tras distintas instancias de consulta personalizada por vías cada vez más diversificadas, es decir, el aula virtual, mail, WhatsApp, Facebook, con lo que se pueda, se procede a la entrega de una primera versión del estado de la cuestión sobre la que se espera que haya intervenido un proceso de reescritura mediante sucesivas versiones e incluso a través de la confrontación con pares, tal como se insiste a lo largo del curso. Sobre esta primera versión, el equipo docente realiza una devolución, una retroalimentación tendiente a dar continuidad a la reflexión de la propia escritura entre las y los estudiantes a fin de que presenten una segunda versión que suponga algún grado de avance dentro de los tiempos acotados entre cada entrega, porque lamentablemente damos asignaturas cuatrimestrales, en la afirmación de habilidades para la composición del estado de la cuestión y la escritura académica en general. No sé en qué, pero bueno, esta es la diapositiva que corresponde a lo que voy a explicar ahora. Digamos, nos enfrentamos con dos problemas más allá de... Quedan 4 minutos, Francisco. Bueno, sí, yo en 4 minutos termino. Gracias. Aparecen, además de, digamos, de las circunstancias, las cuestiones que aparecen en los textos de todos los... lo que se trabaja durante la materia, tenemos, surgieron aquí dos cuestiones en particular. Una, que es un desvío respecto de las pautas generales generales del tipo descrito, es decir, que sobre todo en los y las estudiantes que eligieron sus propios temas, dejaron de repente de escribir un estado de la cuestión para hablar sobre el tema, y se produjo ese desvío. Empezaron comentando algo de la bibliografía y luego el resto del trabajo ya era sobre el tema en sí y no sobre los estudios existentes sobre ese tema. Y después poca atención hacia los aspectos sustantivos al momento de reescribir, es decir, esa segunda versión en algunos casos volvía simplemente con una aceptación de los cambios sugeridos a través del control de cambios de Word. Entonces, bueno, ahí, digamos, tuvimos que en un caso incrementar las consultas personales para que además los estudiantes que eligieron sus temas nos cuenten algo sobre la bibliografía, porque además tenemos estudiantes que no son ni siquiera de letras. Entonces ahí era muy importante que ellos nos contaran lo que habían leído para que nosotros pudiéramos orientar la escritura de este estado de la cuestión. Y respecto de la poca atención, la estrategia que implementamos fue solicitar un informe de reescritura, es decir, que ellos, una vez que hicieran la segunda versión, también elaboraran un informe en el que nos contaran en qué consistió esa segunda versión, a fin de que, bueno, ponerlos en una situación de tener que seguir reflexionando sobre el género y sobre lo que habían escrito, ¿no? Ahora bien, así como señalamos las dificultades sugeridas en el contexto de virtualización durante el desarrollo de esta propuesta pedagógica en torno de la escritura de un estado de la cuestión, sostenemos, ¿no?, esta es nuestra conclusión, ¿no?, la relevancia de este contenido como actividad de cierre del taller, como ya hemos explicado, por favorecer la afirmación de distintas habilidades en relación con la lectura y la escritura académicas trabajadas durante el curso. Asimismo, consideramos que se trata de un tipo de escrito que promueve la construcción de un incipiente etos académico, ya que de los textos surge la imagen de un sujeto perteneciente a la comunidad discursiva que está, como explica María Marta García Negroni, determinada no solo por las maneras de hacer, sino también por los modos de decir la investigación. Fin de la cita de García Negroni. Dado que la alfabetización académica es continua y permanente, el etos construido en el discurso académico va incrementando su complejidad incluso más allá de la formación de posgrado. Así, mediante este trabajo con el estado de la cuestión, se logra contribuir con una primera constitución de ese etos académico, en tanto quienes lo ejercitan se ven en situación de aspirantes a incorporarse como miembros de esa comunidad disciplinar. De allí que uno de los objetivos que persigue el estado de la cuestión
es la configuración de la imagen de un sujeto familiarizado con el conocimiento científico acerca de un tema específico. Pero asimismo, y aquí surge, digamos, lo novedoso respecto de la trayectoria estudiantil de grado, no se trata de un sujeto que solamente recopila bibliografía, sino que además se muestra capaz de analizarla, compararla y evaluarla, de modo que se va orientando a la construcción de un ethos posicionado como interlocutor y no como mero reproductor de quienes lo preceden en el abordaje del objeto de estudio. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Perfecto. Muchas gracias, Francisco, por la presentación y los tiempos. Yo no tengo acceso al chat para revisar si hay algunas consultas, preguntas. En todo caso, los presentes pueden formularlas y sumarlas al chat a partir de ahora. Ayelen, no tenemos acceso al chat, pero podemos abrir los micrófonos y pedir el turno de palabra con la manito que está en la parte superior. Perfecto. Si les parece, puedo comenzar yo haciendo algunas preguntas. Sí, por supuesto. Tejiendo algunas ideas. Bueno, como para romper el hielo y establecer un diálogo entre las exposiciones, me parece que ambas presentaciones fueron muy interesantes. Por una parte, el profesor Francisco compartió su experiencia docente en la enseñanza del estado del arte, en el marco de un taller de escritura académica en el grado. Y en ese taller ha compartido, bueno, las decisiones didácticas que desplegó para la enseñanza de este género y también ha identificado dificultades en los estudiantes, dificultades de los estudiantes para realizar esta tarea. Y considero que esas dificultades pueden leerse o considerarse como desafíos, ¿no? Para pensar nuevas propuestas para abordar y desarrollar actividades en el marco de ese taller, ¿no? Por otra parte, los profesores Andrés y José realizaron un relevamiento del estado del arte, de las dificultades y de los estudiantes de posgrado a la hora de escribir sus tesis, y también de las estrategias orientadas a abordar esas dificultades, a fin de promover avances en los procesos de escritura. Si bien los trabajos refieren por una parte al grado y por otra parte al posgrado, me parece que pueden retroalimentarse. Y nos invitan a pensar en este sentido respecto a cómo mejorar la escritura académica, cómo intervenir frente a esas dificultades, tanto en el marco de un taller, por ejemplo en el grado, como desarrolló Francisco, como a nivel del posgrado. ¿Qué iniciativas consideran ustedes, ambos expositores, que podrían desarrollarse, tanto a nivel micro, como es el desarrollo de un taller, como a nivel institucional, para acompañar estos procesos de escritura? Les cedo la palabra a ustedes. Bueno, si quieren yo puedo decir algo. La pregunta es amplísima y nos llevaría un rato largo. Mira, yo creo, esto en el grado lo veo así, quizás en la situación en posgrado es un poco distinta, pero no tanto. Yo también doy talleres de tesis y me encuentro con algunas cosas bastante similares. Parece que una de las tareas que tenemos que hacer en primer lugar es, paradójicamente, desaprender algunas cuestiones referidas a la escritura, ¿no? Entre los estudiantes hay una idea en general, ¿no? Muy anquilosada de la escritura como la primera versión. Eso es una cuestión que hay que revisarla. Digamos, insistimos en que, por el contrario, quienes más saben de escritura son quienes más corrigen y revisan y rearman los textos.
pero bueno, a la vez darle entonces la cuestión de la autoedición, la autocorrección, darle un espacio específico para dar criterios, porque no es cuestión de decir, revisa tu texto, bueno, no, pero ¿cómo? ¿No? Entonces dar pautas, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos con unos instructivos, con distintos dispositivos, pero que tienden a generar que se miren los textos de lo general a lo particular, por ejemplo, ¿no? O sea, que no pierdan, no se rebanen los sesos en buscar un sinónimo para evitar una repetición sin mirar primero ¿no? la producción completa, porque a lo mejor esa oración donde hay una repetición resulta que en realidad no va, si vos mirás el conjunto. Entonces primero ver lo más general y lo más particular. O sea, insistir mucho con la idea de versión, de recursividad de la escritura, y también otra cosa para desaprender es la idea de la escritura como un acto solitario, ¿no? Y que además reduce la escritura a la mera textualización. Para nosotros es muy importante la cuestión esta del trabajo entre pares, que como dije al pasar, no es fácil, hay muchísimas inhibiciones, pero bueno, en el transcurso, en ese sentido, tener un cuatrimestre, 2 veces por semana, ayuda a ir venciendo esas inhibiciones, y entonces empezar a entender la escritura como un proceso. Primero, que no es en una sola etapa. Segundo, que no es solitario, sino que tiene que ver con un acto de socialización. Ahí, por ejemplo, yo siempre les muestro como ejemplos el comienzo de libros, que es un lugar común, que los autores, muy reconocidos, reconozcan la colaboración de los colegas que le leyeron los borradores, del editor que hizo sugerencias, de los alumnos que propusieron tales cuestiones. O sea, meter en la cabeza que la escritura es un acto social y que es un proceso y que la escritura empieza con la lectura. No evitar esa división de primero tengo que leer, después tengo que escribir, para después, y aparece esto terrible, ¿no? Que es volcar en la escritura. Eso está es una idea que está muy arraigada, la de volcar, como si en el texto no se produjera algo en sí mismo, como si quien escribe se autodicta algo. Entonces, para mí, uno de los desafíos tiene que ver un poco con desandar estas ideas muy incorporadas incluso digamos, en investigadores formados, y proponer distintas actividades para que, para que ellos mismos lo vean. Porque no es que les doy esta explicación en abstracto, sino que vamos proponiendo una serie de actividades durante todo el cuatrimestre que tienden a esto, porque creemos que son habilidades que se llevan más allá del taller, porque finalmente aprender tal o cual género tiene una importancia relativa. Me parece que son ciertas habilidades o disposiciones o modos de pensar la escritura en las que se van a poder llevar para seguir trabajando en las demás materias y en el futuro profesional y académico. Les doy la palabra a los compañeros. Muchas gracias, Francisco. Sí, gracias. Bueno, pues nosotros que hemos podido también encontrar allí, primero pues estamos de acuerdo con lo que menciona Francisco y que lo mencionamos, está dentro de las estrategias que se proponen, ¿no? Es el desnaturalizar algunas prácticas, ¿no? Unas prácticas que estaban vinculadas a la enseñanza de la escritura. Una de esas, algunas de esas prácticas son, pues ya las conocemos, pero extrañamente pues nos cuesta poder apartarnos de ellas, ¿no? Una primera es esa, ¿no? Considerar la escritura como un acto solitario, pues, ¿no? Casi que apartado, que sí es cierto, se necesitan momentos así, pero también requiere de los otros momentos, de un momento en que se pueda compartir y se pueda también construir con otros de esa escritura, ¿no? Se pueda complementar también desde la construcción y la interacción con otros. Otro es el pensar que la escritura comienza donde termina la lectura. Sabemos que eso no es verdad.
que muchas veces el inconveniente está en que no se comienza el proceso de escritura desde la lectura, ¿sí? Es decir, desde el tomar apuntes, el poder sintetizar también las ideas que uno está encontrando en otros autores y que le sirven para confrontar su propuesta. Y cómo empieza allí a hilvanarse unos microtextos que después van a ser el corpus del texto general que se va a presentar o que se va a terminar trabajando, ¿no? Sin embargo, pues esto no es un proceso fácil de enseñar o de orientar, pero digamos que la idea es poder romper muchos de esos imaginarios o esas naturalizaciones que se han hecho en el proceso de escritura. Lo otro que nosotros hemos encontrado que es muy interesante, que tiene que ver también con el proceso de lectura, es poder hacer lecturas grupales. O sea, el hacer lecturas grupales ayuda mucho, primero, para poder uno encontrar cosas en el texto, en los textos que se están leyendo, que quizás sobre las cuales no había reparado, otros reparan, y que van a servir también como insumo para el acto de escribir. Pero además de eso es que cuando se hace este proceso, se genera confianza entre las personas que intervienen en él, en ese tipo de talleres o este tipo de momentos, y que eso, pues, a la postre también ayuda a que en un posterior momento, cuando ya se pone de presente los textos que se hayan construido, se presentan a disposición de los compañeros o de los pares para que ellos los miren, los comenten, nos ayuden también a enriquecerlos, pues ya hay una mayor confianza, ¿no? Hay una mayor tranquilidad, que es lo que muchas veces también falta en estos procesos y por eso se ven interrumpidos o no, o se hace, vamos, de pronto un proceso muy formal, pero que no logra la profundidad que se espera en el proceso de realimentación entre pares. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Andrés. No sé si algún participante, algún oyente quiere hacer alguna pregunta. Yo no puedo verlos a todos, así que... Ahí hay alguien que levanta. Sí, hay alguien que levantó la mano acá. Juana, ¿puede ser? Yo veo Quinque Dávila, Juana Valentín. Juana, sí. Bueno, mientras que se conecta, digo una sola cosita, que es que estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir el compañero, que es importante integrar la lectura a la escritura, aprender, es una habilidad también que hay que trabajar, que es leer como escritores, es decir, leer para extraer las ideas, las informaciones, pero también aprender formas de organizar el texto, de argumentar, de incluir la cita. Hay muchas cosas que aprendemos verdaderamente leyendo a otros, pero aprendiendo a leer de esa otra manera, de esa manera, digamos, doble. Eso quería agregar. Perfecto. La persona que había levantado la mano. Sí, aquí estoy. Perfecto, no te veíamos. Hola, buenos días, bueno, ya tardes. Sí. Bueno, yo soy Juana Valentina Quinche, yo soy estudiante de licenciatura en lenguas de la Universidad de La Salle y pues actualmente estoy ya en 10º semestre, ya voy a terminar la carrera y pues yo estoy a punto también de defender, bueno, hacer la sustentación de la tesis. Entonces, una duda que a mí me surgió y llegué de pronto un poquito tarde porque me confundí del link y no sé si ya lo habrán como retomado, pero pues como ambos tienen puntos de vista diferentes, uno desde los lados de los estudiantes y el otro desde el lado de los docentes, quería preguntarles si ustedes creen que también, digamos, la dificultad que se presenta a la hora de escribir también puede ser un factor de pronto de que a veces nosotros como estudiantes nos vemos asustados o tenemos ese miedo de que tenemos que escribir una tesis y que
de la tesis depende de si nos graduamos o no. Entonces, sí, eso de alguna manera también afecta o hace más difícil al momento de empezar a escribir la tesis. Para mí fue muy complicado y pues sí quería saber si de pronto es cuestión también de eso o ya es una cuestión aparte. Y ya, Una gracias. cuestión que, perdón. Una cuestión aparte, o sea, que es más Ah, como pues no, lo que ya no, venían bueno, mencionando. que contesten, pero no, no es ninguna cuestión aparte. Pero como ellos hablaron de defensa de tesis o sustentación, que contesten los compañeros. Bueno, está bien, Francisco. Bueno, primero que todo, Juana, gracias por la pregunta. Y felicitaciones porque pues se supone que ya escribiste la tesis. Ya lograste zanjar ese momento que pues, para nadie es fácil. O sea, créelo que ni siquiera profesores que están en proceso de doctorado o están por doctorarse, pues van a decir que es fácil escribir una tesis. No, no es fácil, no es fácil, digamos, comunicar, claro, nuestras ideas a otros y que se nos entienda y, bueno, poderlas llevar de la mejor manera y de forma concreta y sintética, ¿no? Siempre es un proceso, no es un proceso fácil. Entonces, pues los miedos siempre están. Lo que pasa es que, digamos, de lo que nosotros hemos hablado es cómo varios profesores en distintas universidades, en distintas instituciones de educación superior, se han hecho la pregunta, bueno, ¿cómo hacemos para que ese momento no sea traumático, sino que resulte ser un proceso mucho más llevadero y en el cual la persona sienta que está haciendo un proceso de construcción interesante y que realmente está pudiendo llevar sus ideas a donde las quiere llevar y expresarlas para que otros los conozcan, ¿no? Comunicarlas. Entonces, pues claro, es un proceso es decir, lo que pasa muchas veces, y a eso también va estas estrategias, es a tratar de facilitar algunos procesos que hay en lo que es la construcción de textos, en lo que es la redacción de textos, y sobre todo pensando en términos de tesis. Y uno de esos primeros es, claro, esa desnaturalización de elementos que se han vuelto, que han hecho carrera, digamos, en las universidades y que muchas veces no se cuestionan o no se miran, no se tratan de abordar desde otro punto de vista. Voy a mencionar uno, para hacerlo más breve acá, mi respuesta. Uno de esos que también ocurre es el planteamiento de la idea inicial de donde arranca todo el texto, toda la escritura. En muchas ocasiones no hay una comunicación fluida entre el tesista o la tesista y su orientador. De tal manera que se genera allí un inconveniente de que una cosa es lo que está pensando el tesista o lo quiere proponer y otra cosa de pronto lo que le entiende y le sugiere el orientador que presente, ¿no? Entonces, fíjate que el proceso de poder establecer un espacio en donde realmente haya un intercambio mucho más fluido, ¿sí? De las ideas, de los comentarios, de las opiniones y de las lecturas también, que derive justamente en un proceso de escritura mucho más fluido, pues sería importante e interesante. Y también tiene que ver con lo que yo mencionaba dentro de lo que sugieren algunos colegas mirar, revisar, es el tema de cómo se orienta realmente el proceso de tesis o bueno, en construcción de textos académicos, no lo dejemos solamente en tesis, ¿no? Que es algo en lo que pues también deberíamos trabajar y de manera ya mucho más formal, o sea, institucional dentro de las universidades, pues todos los docentes. Vale, muchísimas gracias por esa respuesta.
No sé si hay alguna otra pregunta más de algún participante. No sé si Francisco querías sumar algo en relación a la pregunta que hizo Juana. En todo caso, intentar transmitirle tranquilidad en el sentido de que esas inseguridades que ella experimenta son las que transita cualquier persona que transita un género por primera vez. Que nadie nace sabiendo escribir una tesina de grado ni una tesis de posgrado. Y traigo una cita, así de memoria, de Elvira Arnoux, hablando de la tesis de posgrado, pero yo creo que se puede también aplicar un poco a la de grado, porque si bien más modestamente intenta hacer un primer ejercicio de investigación y de posicionamiento, que hay un proceso de reconfiguración identitaria que va de quien estuvo reproduciendo conocimientos a quien debe producirlos. Y esa reconfiguración necesariamente se vive con inseguridades, ansiedades y demás. Por eso es muy importante todo el acompañamiento pedagógico que se puede hacer desde las carreras para amainar esas inseguridades y esas ansiedades que suscita recientemente. Escribir un género de largo o muy largo aliento y que, bueno, nadie nació sabiendo. Muchas gracias, Francisco. ¿Alguna otra pregunta de los participantes? Bueno, si de repente surge alguna otra pregunta, quería comentar, bueno, muy interesante lo último que dice Francisco, o sea, esa incursión en un género por primera vez, sí, para nadie es fácil. Y de hecho, a mí, por ejemplo, me pasó que, pues, igual, si bien, digamos, cuando tuve que hacer ya la tesis de maestría, pues ya, obviamente, ya tenía un recorrido y me sentí un poco más seguro al hacerla. Igual, también tuve mis momentos pues no de crisis, ¿no? Pero sí de cierta confusión o bueno, momentos en que uno igual vive con la escritura. Pero siempre la posibilidad es, si uno puede contar con alguien que desde luego le está retroalimentando, no solamente el orientador de tesis o el director o directora de tesis, sino también otra persona que pueda mirar ese trabajo. O desde un espacio como estos de centro de escritura, de círculo de escritura, pues desde luego que va a resultar mucho más provechoso y eso va a generar mucha mayor tranquilidad en el proceso. Muchas gracias, Andrés. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran compartir. Ayelen, no es una pregunta, solamente mencionarle a los participantes, asistentes, que debido a que no tenemos acceso al chat, les vamos a enviar correo para que puedan diligenciar el formulario. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Yo tenía una inquietud, una pequeña pregunta para Francisco, porque mencionaste que el taller, este taller de escritura académica, se dicta en la Universidad de Mar del Plata, si mal no recuerdo. ¿Para qué carreras está destinado este taller? Y si está destinado a diferentes carreras, ¿qué potencialidades ves vos ahí en estas miradas y formaciones, si son de diferentes disciplinas, respecto a la enseñanza de la escritura académica? Es una materia que tiene el nombre taller, pero es una asignatura, se inscriben que es obligatoria de la licenciatura en letras, optativa del profesorado,
y es también optativa para ciencia política, historia, filosofía, y vienen además alumnos de sociología, que no la pueden acreditar como optativa, pero como lo hacen como, qué sé yo, tenemos realmente muy heterogéneo el grupo, que eso lamentablemente no lo aprovechamos en la virtualidad, pero digamos, todos los dictados presenciales es riquísimo. Porque, primero porque es divertido, ¿no? Porque un cuatrimestre terminan siendo temas todos, a veces nos resultan disparatados, como a los de otras materias les resulta, de otras carreras, disparatado lo de letras, pero en general es muy rico porque, al menos, aunque sea con preguntas que hacen estudiantes de distintas carreras, ¿no? Con preguntas solamente obligan a quien está escribiendo un trabajo a hacer el esfuerzo de mirar su propio trabajo desde otro lugar, y eso ya supone un crecimiento y una posibilidad de esto que yo mencioné en Malpasar, de carácter dialógico tácito, ¿no? Entonces, a lo mejor una segunda versión incluye una respuesta a esas preguntas sin citarlas, ¿no? Entonces, en general, sí es muy enriquecedor. Y rompe el otro mito, que es que los estudiantes de letras no necesitan aprender a escribir. Eso incluso es algo con lo que tenemos que combatir entre colegas del departamento, ¿no? Que creen que el taller es una escuelita donde se enseñan las normas APA o una especie de apoyo escolar. O sea, pero bueno, venimos trabajando fuerte para que se entienda que tiene sus propios contenidos el taller de escritura académica, que no es un refuerzo de lo que se ve en otros lados, en otras materias y demás. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si están de acuerdo, damos por, si no hay más preguntas o algún intercambio, damos por finalizada esta mesa. Las presentaciones han sido muy valiosas, el intercambio ha sido muy rico, me llevo varias cuestiones apuntadas. Y bueno, antes de finalizar, quisiera invitarlos a la conferencia magistral de cierre del simposio que se realizará esta tarde a las 4:45 horas en Colombia, a cargo del doctor Gregorio Hernández, ¿sí? Así que bueno, si están de acuerdo, damos por finalizado este espacio. Muchísimas gracias.